Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí con nuestro programa de los domingos y el día de hoy, como les anuncié, vamos a hablar de algo súper importante que es la compasión y la felicidad. ¿Cómo generamos este tipo de emociones? ¿Cómo trabajamos para realizar estas, estas prácticas y cómo es que estas nos van a ayudar a, a mejorar varios aspectos de nuestra vida? Por eso es que escogí este tema. Es muy interesante ya que empieza con un estudio de monjes que hay dos científicos que les empieza a traer mucho esa parte de los monjes budistas que pueden controlar muchísimo sus estados de paz y obviamente a través de la meditación que ellos realizan, pues controlan muchas de sus emociones. Entonces, ellos empezaron a observar que la meditación enfocada hacia la compasión tiene efectos muy importantes en la salud y en la generación de emociones. Es por eso que todas estas prácticas se empezaron a estudiar de manera más científica, de manera más seria, y se vieron muchos efectos. Primero empezaron a ver efectos en la parte de sus reacciones, de sus emociones. Por ejemplo, a uno de los monjes se le pidió que realizara una meditación enfocada en la parte de compasión y a través de eso lo que pudo observarse fue que cuando él recibió un estímulo de un disparo, era tan fuerte su meditación, era tan profunda y tenía tan controladas toda la parte de sus emociones que midiendo a través de electro, electrocardiógrafos y a través de la actividad cerebral, empezaron a ver que él no tenía reacción, o sea, era mínima su reacción hacia un efecto tan fuerte como un disparo. Entonces de ahí ellos lo que hicieron fue interesarse muchísimo en ese tipo de compasión y dijeron, ¿cómo es posible que esta persona que a través de entrenarse y de generar una meditación tan profunda pueda controlar reacciones tan pues primitivas para nosotros y que a cualquiera espantaría un disparo? Entonces, ellos se interesaron mucho en el tipo de ayudas que puede tener esta meditación. Entonces empezaron a estudiar muchas de las paradojas que hay dentro de la parte de las emociones. En la parte de nuestras emociones nosotros generamos muchas endorfinas, muchos neurotransmisores, cuando estamos enfocados en emociones positivas. Entonces, ellos lo que han observado fue que vieron muchas de estas emociones ligadas a una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal y en la parte que es esta parte frontal de nuestra cabeza, en la parte del cerebro, a esta altura nosotros tenemos un, una bueno, no protuberancia, una parte de nuestro cerebro que se llama el giro, o en inglés se llama frontal gyrus. Esta parte frontal del giro es una zona que se ha asociado mucho con la parte positiva de las emociones. Entonces, en las investigaciones que ellos hicieron en más de 200 personas o en muchas personas de este tipo que realizaban prácticas de meditación, lo que ellos encontraron fue que tenía una alta actividad de esos niveles en esa zona del giro frontal. Sobre todo, por ejemplo, en la parte derecha, esta está asociada, digo, en la parte izquierda, está asociada a emociones positivas como la felicidad, el entusiasmo, mucha alta energía y una cantidad grande de que estés alerta o atento hacia lo que te está pasando. Entonces, a través de este tipo de meditaciones, estos monjes lo que observaban es que se desarrollaban mucho estas pues cualidades
que a nosotros nos sirven pues para enfrentarnos en el día a día. ¿Qué pasaría si tú a través de simples meditaciones donde estás generando un enfoque en la compasión? ¿Cómo genero ese enfoque en la compasión? Pues muy fácil. Tienes que enfocarte en una persona. O sea, lo más fácil y el paso más fácil para desarrollar esa meditación es que tú te enfoques en una persona a la cual le tengas muchísimo cariño. Cuando tú te enfocas en una persona a la cual le tienes muchísimo cariño, a tu mamá, a tu hija, a tus hijos, a tu pareja, tú escoges a una persona. Cuando escoges a esa persona y empiezas a desarrollar esa compasión por esa persona, esos sentimientos de, de amor hacia esa persona, de agradecimiento hacia esa persona, de ver todo lo que esa persona te ha dado, entonces tú empiezas a generar automáticamente una actividad cerebral en la parte izquierda donde empiezas a generar todo este tipo de emociones. Al empezar a generar este tipo de emociones sobre una persona que te interesa, tú entonces puedes expander ese sentimiento hacia la siguiente persona que también sientas un cariño muy fuerte. Entonces, ya tienes dos personas con las que estás generando una compasión. Si tú vas expandiendo esa red de personas que, por las que tú sientes compasión y por las que tú empiezas a generar sentimientos positivos, hasta que puedes llegar a generar sentimientos positivos por personas que a lo mejor te lastimaron o te hicieron daño, tú lo que vas a hacer es que vas a generar una paz tan fuerte que cuando esa persona o cuando otra persona dentro de las actividades diarias que tengas te empiece a lo mejor atacar o tenga una mala respuesta hacia ti, tú a través de esa meditación que generaste vas a poder contestar y vas a poder reflexionar y vas a tener un espacio donde tus emociones son tan positivas que vas a entender y vas a empatizar con esa persona y vas a decir, bueno, tal vez esa persona no era su día, tenía un mal día, estaba enojada, yo no soy el culpable de que me haya contestado así, simplemente vas a perdonar a esa persona y vas a decir, ok, estás en un mal día, hoy no hablamos, hoy ni siquiera te contesto, hoy simplemente te voy a entender y voy a ser parte de tu dolor. Voy a tratar de entender todo lo que te está pasando. Es más, a lo mejor eres capaz de pedirle que te explique por qué está mal y entonces esa persona se va a abrir. En cuanto esa persona se abra y vea esa respuesta en ti, a pesar de que te trató mal, eso va a ser un cambio en la relación que tú tenías con esa persona. Por eso es que este tipo de emociones y de meditaciones enfocadas hacia la compasión, también lo que van a hacer es que nos van a ayudar mucho a crear relaciones más fuertes y a expander nuestro círculo de amistades. Porque imagínate si de repente en la calle un extraño te contesta feo, y tú como te has enfocado y has desarrollado esa práctica de meditación en compasión, simplemente lo entiendes y le dices, a ver, yo no te hice nada, yo no tengo la culpa, o a lo mejor hasta pides disculpas si tú a lo mejor si te metiste en un carril que no debías o no te fijaste e hiciste algo. Imagínate que esa persona a lo mejor lo ve tan raro que le respondan así después de que él fue agresivo, que igual y te haces una amistad, igual y empiezas a platicar con esa persona libera lo que traía y simplemente empiezas a generar un círculo diferente de amistades. Es más, sonreírle a una persona en la calle cuando trae cara de que fue su peor día o es lunes, a lo mejor, pues eso hace el switch en la otra persona porque dice, yo venía de malas, ¿por qué me sonríe? ¿No? Se saca de onda para empezar y después, pues a lo mejor hasta te sonríe a ti, igual ya estás en plática, igual ya hasta sirves como para que esa persona tenga un desahogo. Entonces, es súper importante y por eso ellos, estos científicos, se interesaron tanto en este tipo de meditaciones que realizaban los monjes. Porque, y también lo que hicieron fue decir, a ver, ellos son monjes, ellos están entrenados literalmente para esto, llevan muchísimo tiempo haciéndolo. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos
este tipo de meditaciones o este tipo de programas fuera y se lo llevamos a la gente para que lo empiece a desarrollar. ¿Servirá? ¿Qué va a pasar? Entonces, esa es como la siguiente parte de la historia de todo esto que empezaron a observar en las personas, de todas estas actividades cerebrales, de todas estas emociones positivas que generábamos. Entonces, uno de estos científicos se interesó muchísimo y dijo, todos, bueno, empezó a investigar y vio que todos tenemos una capacidad de cambiar ese tipo de estados de ánimo, por lo menos, a pesar de que seas la persona más negativa, en algún pequeño pedacito tienes esa capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que por naturaleza nuestro cerebro reptiliano o la parte primitiva de nuestro cerebro se enfoca en lo negativo. ¿Por qué? Porque nos está avisando del peligro. Ya lo hemos mencionado varias veces y lo primero que va a hacer es avisarte del peligro, enfocarse en lo negativo y liberar hormonas que te van a dar estrés. Es decir, cortisol va a aumentar, todas estas hormonas van a aumentar, norepinefrina va a aumentar y van a empezar a liberarse muchos mensajeros químicos que van a empezar a producir más eh, respuestas pues complicadas para tu sistema que te van a empezar a estresar y que te van a empezar a hacer a cometer errores, a producir que cometes errores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en la parte de emociones positivas. ¿Cómo lo hacemos? Estas personas lo que hicieron al ver que pues todo mundo podría desarrollar eso, dijeron, bueno, vamos a hacer que, que las personas empiecen a desarrollar más la actividad del lado izquierdo prefrontal y empiecen a generar más emociones positivas. ¿Cómo? Con una rutina de meditación enfocada en, es una meditación que se llama Loving Kindness Meditation, o sea, es una meditación enfocada hacia el amor y hacia la compasión de las personas. Así se le conoce, en inglés se llama LKM y así la pueden encontrar en varias de las eh, fuentes que estudian esta parte de la meditación. Y ellos entonces construyeron una hipótesis que decía que si las personas en una trayectoria de crecimiento de estas sesiones de meditación se enfocaban en construir este tipo de prácticas y lo iban aumentando progresivamente. Progresivamente significa que yo, por ejemplo, supongamos que yo no medito, en mi vida he meditado, ni siquiera creo en eso, y se me hace hasta esotérico, ¿no? Bueno, pero me llama la atención lo que ellos dicen que va a mejorar de mi salud, entonces por eso lo empiezo a practicar. Pues para empezar, va a ser complicado que yo me centre y voy a estar a lo mejor distraído y me puedo desesperar. Esos son sentimientos normales que se van a empezar a desarrollar. ¿Cómo ataco esos sentimientos y empiezo a trabajar más en mi parte que desarrolla la meditación? ¿Cómo lo hago? Bueno, primero, no te desesperes. No es complicado, pero tienes que ser paciente en la primera parte. ¿Qué te va a ayudar a ser paciente? Número uno, escoge una persona que realmente le tengas muchísimo afecto. Número dos, pon tu mente lo más tranquila, lo más apacible. ¿Cómo vas a hacer eso? Búscate un espacio, 5 minutos, 10 minutos, aislado de todos los ruidos que puedas tener. Si te funciona a ti poner una música relajante como música clásica, como música eh, instrumental, como olas del mar, cualquier tipo de música que te funcione para tranquilizarte, ponla y empieza a trabajar y a bajar tu ritmo cardíaco. Entonces, cuando empieces a sentir que estás más tranquilo, más en paz, cierra los ojos, enfócate en esa persona en la cual tienes sentimientos positivos y empieza a pensar qué le agradeces a esa persona, qué ha hecho por ti, todo el amor que sientes, imagínate todos los momentos positivos que has tenido con esa persona. Ponte en un lugar donde te sientas tan bien, busca ese lugar especial, busca ese pasado que tienes, donde te sentías
súper bien, donde todo era maravilloso, donde eras súper hiper feliz, búscalo. Tienes ese momento, todo el mundo tenemos esos momentos, simplemente hay que buscarlo en esas memorias. No te voy a decir que dentro de esta técnica no van a venir pensamientos negativos, van a venir, déjalos pasar, no los peles, no te ubiques ahí, o van a venir sentimientos de, ya me estoy desesperando, no pasa nada, no siento nada, no, poco a poco vas a empezar a generar esa disciplina de tu mente. No es fácil, por eso al principio a lo mejor hazlo 3 minutos, 5 minutos, ve aumentando, es como el ejercicio. Es exactamente igual que el ejercicio. De hecho, estas personas que hicieron esta técnica, lo que, como lo comparan es, por ejemplo, y todas las resistencias que tenemos, ahora ya viene un año nuevo. Ya la gente se está preparando para las fiestas, ya empiezan a poner cosas en las tiendas, ya empezamos con tráfico diferente, ya todo empieza a verse como navideño y despuesito de la Navidad empiezan los propósitos de Año Nuevo y empieza la lista interminable de ahora sí lo voy a lograr, ahora sí lo voy a hacer. ¿Qué pasa con las personas que hacen ese tipo de rutinas y que dicen este año ahora sí, ya, de veras que ahora sí lo cumplo? Pues pasa un mes y como ven que sí hay que echarle ganas y como ven que hay que poner disciplina y como ven que hay que trabajarle para lograr las cosas y que no existe la magia, pues poco a poco se empiezan a desanimar. Empieza a lo mejor a darles flojera, les empieza a lo mejor a dar aburrimiento ese tipo ya de rutina, a lo mejor les empieza a dar desesperación de que no ven cambios, porque quieren ver cambios a los 3 días de que se pararon a hacer ejercicio o a los 3 días de que empezaron una nueva alimentación. Entonces, pues no, desafortunadamente o afortunadamente, no es tan fácil. Se requiere de esa disciplina y cómo la vas a generar poco a poco. Tienes que ir con incrementos chiquitos. Por eso también los programas que estamos haciendo ahorita de salud integral están abarcando 2 horas o 3 horas cada sábado para darte dosis pequeñas de todas las disciplinas que tú necesitas. Esa es la razón de por qué nosotros estamos haciendo este tipo de estrategias de salud, porque nosotros sabemos que este tipo de rutinas, tanto en la alimentación, tanto en el ejercicio, tanto en la meditación, tanto en trabajar con tus emociones, no es fácil para la gente. Y comprometerse a 6 u 8 sesiones, a veces lo ven demasiado complicado, pero lo vale. Es un sábado que estás invirtiendo 2 o 3 horas y que estás generando muchas emociones positivas y estás aprendiendo muchísimas cosas. Bueno, cambiando de tema, otra vez al de nosotros, estas personas al construir esta rutina, pues ¿qué creen que lo hicieron igual? De 8 semanas. 8 semanas duró este experimento e hicieron estudios donde correlacionaban esto con personas que no estaban realizando este tipo de prácticas. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Pues poco a poco las personas que estaban desarrollando su meditación, lo que fue pasando es que ellos incrementaban y expresaban mucho más emociones positivas, entonces tenían emociones tan padres y tan fuertes como la tranquilidad, tenían mucha resiliencia a su ego, o sea, ya no anteponían su ego ante cualquier situación así de, ¿por qué me contestó esa persona si yo soy más importante? ¿O por qué se me metió si yo tengo que llegar antes? Pues yo, no, el ego se empezaba a bajar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues su salud mental empezaba a mejorar. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando bajamos todas estas emociones negativas, empezamos a bajar mensajeros químicos. Empezamos a crear un círculo o una cascada de emociones positivas. Así como hay cascadas de emociones negativas y que desencadenan después enfermedades, pues están las positivas. Y desafortunadamente, y eso lo puse ahí en las preguntas,
mucha parte de la psicología tradicional o de las terapias, y no estoy echando tierra a nadie, simplemente estoy diciendo que esa es la generalidad de este tipo de terapias y de enfoques, se ubican en lo que está mal, se ubican en qué te pasó de chiquito, qué te hicieron tus papás, por qué te trataron así. Entonces, piénsale, escárvale, todo lo malo, sácalo. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues estoy escarbando en lo malo, estoy escarbando en lo negativo, estoy escarbando en todas mis emociones. Eso no quiere decir, ni estoy diciendo, que no se deban de trabajar ese tipo de emociones. Se tienen que sacar, se tienen que trabajar. Pero si yo me instalo en masticar ese tipo de emociones negativas, si yo me instalo en trabajar con ese tipo de emociones que solamente me están despertando cosas negativas, ¿cómo voy a estar afuera? Pues desafortunadamente bastante mal y culpando a medio mundo. ¿Por qué? Pues porque me trataron mal, porque yo no me merecía eso, porque igual tú también me vas a hacer daño, porque a lo mejor estoy súper ahora reactivo hacia las personas y empiezo a reaccionar y me prendo como mecha de cohete. Entonces, no, o sea, hay que tranquilizarnos y hay que ubicarnos. Por eso estas personas, estos científicos que eran psicólogos, empezaron a trabajar con esta parte de las emociones positivas y de ahí empiezan a hacer la psicología positiva, que se ubica en este tipo de emociones, que se ubica en trabajar con esto y en desarrollar emociones positivas que nos van a hacer una cadena y una cascada de emociones que nos va a ayudar a generar hasta relaciones mucho más cercanas con las personas, mucho más cercanas, y el ejemplo ya se los puse. Cuando nosotros reaccionamos diferente hacia una persona que a lo mejor nos contestó feo, nos vio mal, etc., y a través de esta meditación ya generamos esa paz y podemos contestar diferente, igual ya está, generamos una nueva relación o le servimos a esa persona para que se desahogue y lo ayudamos. Eso nos va a hacer sentir bien. O sea que es como la imagen que les puse, trabaja en la compasión y el primero que se va a beneficiar de trabajar en esa compasión eres tú. Entonces, si te gusta verle la parte de qué es lo que yo gano, eso es lo que tú ganas. Ganas muchísimas cosas solo por generar esa compasión hacia los demás. Y les vas a ayudar muchísimo más a ellos también. Entonces, es esta práctica es como cuando nosotros vemos una película que nos despierta emociones positivas. Por ejemplo, ahorita que está de moda y que acaba de salir y que por ahí también hice un post de la película de Coco, esta película de Disney que trae muchísimos mensajes, ya puse algunos. Cuando nosotros estamos viendo esa película, cuando lloramos, cuando sentimos compasión por cosas de la película que nos despiertan emociones y que decimos, ¿cómo me acuerdo de las personas que ya no están en este plano? ¿Cómo agradezco todo lo que me dan y que me siguen dando porque están ahí y me están cuidando? Imagínate, o sea, eso mismo vas a hacer en la meditación, vas a ver una película hermosa y la película eres tú, la película son tus emociones, la película son las cosas positivas que tú has generado, la película son todas las personas, todos los personajes de tu vida y todas las personas que realmente deberías estar agradeciendo todos los días. Es una técnica que también por ahí ya vimos el programa de agradecimiento. Entonces, es muy fácil, es hacerlo poco a poquito, es en pequeñas dosis cómo va a funcionar. Pero si nosotros hacemos eso, pues vamos a generar mucho más enfoque en lo que queremos, más atención, más energía, más felicidad, más relaciones positivas. Voy a trabajar más en mi ego, voy a ser menos egoísta y menos preocupado por cómo me ven, cómo me tratan. No, pues la gente tiene su vida, tiene sus broncas, tienes que entender también o empatizar con ellos, ¿no? Sé que es complicado, pero poco a poco se va abriendo como un panorama muy diferente. Entonces, esta técnica se probó en estas personas, fueron más de 1,200 personas y ellos empezaron a generar emociones tan positivas, tan
de sentimientos afectivos que le llamaron también las emociones de corazón abierto. ¿Por qué? Pues porque estas personas ya tenían un corazón abierto hacia todas las personas, abierto hacia generar emociones positivas hacia estas personas. Y como vieron que estas emociones lo que hacían era construir recursos para que ellas se enfrentaran a la vida de manera diferente, pues se sintieron motivadas, se sintieron bien, empezaron a ver muchísimos aspectos de su vida porque bajaron síntomas depresivos, empezaron a hacer a un lado todos estos mensajeros químicos, empezaron a llenarse de cosas, de éxitos en su vida. Tienen, es más, este tipo de técnicas se ha estudiado en las personas que tienen mucho más éxito porque ellos también hacen meditación y generan una aceptación social, generan un impacto en las personas, una influencia en las personas, generan también altos niveles de economía, por si te interesaba la parte económica. Pues estas personas que ganan bien tienen un control muy bueno de sus emociones y muchísimas hacen meditación. No estoy diciendo que todas, hay excepciones en todas las reglas, pero ellos también saben manejar este tipo de cosas. Entonces, estos son los obstáculos que te podrías encontrar, pero creo que vale la pena por todo lo que te va a dar empezar a quitar esos obstáculos, empezar a trabajar con otro tipo de emociones, otro tipo de mensajeros, otro tipo de sustancias que estás liberando hacia tu cuerpo. Entonces, esta actitud que tenemos se empezó también a ver a nivel genético. ¿Qué pasaba a nivel genético? Hay una serie de genes que se llaman CTRA. Estos genes CTRA lo que hacen es que regulan las respuestas del estrés ambiental. Entonces, cuando nosotros tenemos un estrés ambiental debido a que estamos en una situación que es como de amenaza, pues empezamos a generar procesos que nos empiezan a liberar hormonas de las que no queremos, de las que tenemos que ir quitando de nuestro sistema. Entonces se empieza a crear una cascadita de emociones y se liberan mensajeros como la norepinefrina. Esta empieza a actuar en varios de los receptores del eje hipotalámico adrenal, y este eje empieza a generar una serie de señales que liberan otros mensajeros. No voy a hablar de nombres porque son demasiado complicados, pero son muchas sustancias químicas que no nos ayudan en nada y que empiezan a activar varios genes a nivel de generar proteínas negativas que nos van a hacer que tengamos un efecto de desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión, Alzheimer, algunos tipos de cáncer. Ustedes saben, solamente con emociones que generamos a través del medio ambiente. ¿Qué pasa si nosotros le damos la vuelta y empezamos a trabajar con este tipo de técnicas de meditación enfocadas en compasión y felicidad? Pues de manera opuesta, estas serie de emociones positivas que nosotros generamos con la meditación de amor y de compasión, que empieza a generar sentimientos de felicidad y hormonas de la felicidad, como la dopamina, como la serotonina, como las endorfinas. Todas estas hormonas positivas nos empiezan a crear ahora un círculo que lo que hace es que inhibe o apaga la expresión de estos genes que desarrollan enfermedades como diabetes, como hipertensión, como eh, Alzheimer y como algunos tipos de neoplasias o de cáncer, ¿sí? Entonces,
enfermedades también infecciosas, estamos más propensos a enfermarnos de cosas, de infecciones virales, ¿sí? Y esto también se probó con personas que habían recibido la vacuna de influenza y vieron cómo aumentaban sus defensas y vieron cómo tenían una mejor respuesta hacia esa vacuna cuando generaban este tipo de meditación. A ese grado está la conexión, a ese grado estamos viendo los avances que ya se tienen y esta nueva ciencia se llama genómica social humana. Es la nueva ciencia que se está estudiando, son los efectos sociales y ambientales de toda nuestra sociedad que ahora nos está provocando cambios hasta epigenéticos. Entonces, es por ello que nosotros nos estamos enfocando en estas 5 disciplinas que son integrales y que se conectan. Cada día que hablo de un tema de estos, vamos viendo la conexión entre la meditación, entre las hormonas que se liberan, que es metabolismo, entre la parte del ejercicio que también me genera estas sustancias, estos mensajeros, entre la parte de mi nutrición. Si yo también no me alimento bien, no tengo una buena alimentación y estoy basándome solamente en cosas procesadas y azúcares, pues emociones negativas voy a generar. Entonces, hay que tratar de atacar las 5. Y todo esto, si lo juntamos, pues nos va a dar emociones positivas, nos va a hacer sentir bien, nos va a dar más pasión por lo que hacemos y eso nos va a incrementar recursos. ¿Recursos de qué tipo? Económicos, ¿sí? Porque voy a empezar a generar emociones mucho más positivas. Pues creo que contestamos todas las preguntas que había puesto en los posts. Eh, Esa es la conexión que tenemos hasta nivel genético y epigenético. Entonces, los invito a que empecemos a desarrollar esta práctica. Ya les dije cómo ir creando los pasos, ya les mencioné qué es lo que tenemos que ir haciendo. Poco a poco, no se estresen, no se desesperen, es para relajarse, no para estresarse. Entonces, vayan trabajando con una persona, expándanlo a 2, a 3, a 4, empiecen con 3 minutos, empiecen con 5 minutos después, 8 minutos, 11, de 3 en 3. Vámonos poco a poquito. 8 semanas, no es tanto. Háganlo a lo mejor 2 veces a la semana. Poco a poco vayan aumentando la dosis y vean los cambios, posten los cambios. Aquí está el video, aquí pueden seguir posteando cosas. Necesitamos que interactúen más. Poco a poco veo que se conecta más gente, poco a poco veo que estos videos alcanzan a más personas. Bueno, aquí están, cuando quieran los pueden ver, los estamos subiendo a YouTube, los estamos poniendo en nuestro blog. Además, en el blog les estamos poniendo el texto para que ahí tengan las herramientas de qué es lo que tienen que hacer, qué más quieren, ¿no? Les estamos dando muchísima información súper importante, muy científica y sobre todo que ya se ha comprobado. Entonces, los esperamos, todavía se pueden inscribir en nuestro reto que ya acaba de empezar este sábado 4 de noviembre. Créanme, van a sentirse súper diferentes y no va a ser algo estresante. No va a ser tampoco darle la responsabilidad a otra persona. El responsable eres tú, el responsable de hacer cambios y de que tu salud mejore, vas a ser tú. Y vas a ser porque vas a aprender a manejar las cosas. Ok, nos vemos el próximo lunes porque vamos a cambiar de día. Ahora vamos a hacer este programa los lunes a las 8 de la noche. De una vez lo anuncio. Entonces nos vemos el próximo lunes, que no, todavía no es el puente. Y por ahí les anuncio el tema el sábado o domingo temprano. Que tengan excelente semana, generen emociones positivas y que les vaya súper, súper bien. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí y gracias por seguir nuestros consejos.